¿Cómo les fue con ese árbol del problema? Una vez más con ustedes, Jesús Alberto Suárez Pineda. Miren que ahora es importante que aprendamos a tomar una radiografía. Una radiografía del árbol del problema. ¿Y qué es tomar una radiografía? Pues tomar una radiografía es volver lo que estaba negativo, volverlo positivo. Atentos con eso. Es decir, cogemos el tronco, o sea, el tallo del árbol, donde está la pregunta de investigación, donde está descrito, digamos, en términos de grado, deficiente, bajo, escaso, alto nivel de accidentalidad, y entonces lo redactamos en forma positiva. Alto nivel de accidentalidad pasaría a bajo nivel de accidentalidad en el árbol de los objetivos. Y ese bajo nivel de accidentalidad lo podemos volver el objetivo general, lograr un bajo nivel de accidentalidad con esta investigación. Y cuando tenemos las tres causas, las tres raíces, lo ideal es que si tu razonamiento estuvo bien hecho, el árbol debe estar sostenido como mínimo en tres raíces, porque, por ejemplo, en ese alto nivel de accidentalidad, vemos que las causas pueden ser porque, primera, los conductores son imprudentes. Segunda, porque las vías están en mal estado. Tercera, porque los vehículos están en malas condiciones. Entonces, ahí tú debes escoger cuáles son las alternativas en el árbol de soluciones. Entonces, primera solución, mejorar las vías. Segunda solución, mejorar las condiciones de los vehículos. Tercera solución, mejorar o generar una campaña para disminuir la imprudencia de los conductores. Ya teniendo esas tres raíces de soluciones, tú debes escoger una alternativa y desechar las otras. O es posible que se una una alternativa con otra, pero debes optar por una solución. Entonces, por ejemplo, si tú tienes, ahí depende del contexto, si tú tienes, por ejemplo, un taller de mecánica, entonces desechas la alternativa de cómo, digamos, mejorar las vías, porque si ya no es un problema que tú podrías resolver, sino más bien sería un problema de la alcaldía. A menos que tú fueses un asesor del Estado y puedas generar una alternativa para cómo mejorar las vías. Por ejemplo, lo que están haciendo el grupo de asesores suecos que utilizan un cemento en frío para tapar los huecos, pero ese, si no es tu problema, entonces esa alternativa no la mencionas. Pero si tienes un taller de mecánica, entonces sí podrías coger la alternativa de cómo hacer la revisión de gases o, bueno, y todas las otras cosas inherentes al mantenimiento correcto de los vehículos. O qué tal que tengas una academia de automovilismo o una escuela de formación de conductores y puedas ofrecer una alternativa muy adecuada de cómo disminuir la imprudencia de los conductores, por ejemplo, en el caso de que se planteen soluciones pedagógicas. Entonces, tú debes, si el razonamiento está bien hecho, debe tener una sola alternativa. Eso te va a dar seriedad en tu investigación, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer con las ramas? Es decir, ¿qué vamos a hacer con esos objetivos que fue lo primero que tú observaste? Esto te va a servir para justificar la investigación. Es decir, y justificar la investigación, ¿qué quiere decir justificar? Decir por qué es importante.
puede haber entonces una justificación teórica, una justificación práctica, una justificación sociológica, todas las justificaciones que te planteen la importancia de resolver ese problema. Entonces, es ahí cuando, digamos, en esa investigación, dependiendo del nivel en que tú te encuentras, porque diríamos, el resultado en últimas va a ser un texto, un artículo científico de acuerdo al nivel en que te encuentres, un texto argumentativo, un ensayo argumentativo que tenga las características de un artículo científico. Entonces, un ensayo en últimas es como una balanza. En esta primera, en un platillo, tú colocas lo que dicen los autores en relación con ese problema. Y en el otro platillo, tú colocas tu voz propia. Y esa voz propia debe tener diferentes niveles. Si estás, por ejemplo, en un nivel de un trabajo de pregrado o incluso en un trabajo de especialización, como es nuestro caso, tu opinión. Es simplemente donde se hace una argumentación muy sustentada de cuál es la, diríamos, solución que estás planteando y haces todavía a un nivel de una opinión informada, argumentada de por qué es esa solución. Pero si estuvieses de pronto en un nivel de maestría, ya no es solo la opinión, ya le añades la crítica. Es decir, haces una valoración crítica de cuáles son las diferentes alternativas de solución y tú por qué vas a escoger una. Pero si ya estás, por ejemplo, a un nivel de doctorado, ese ensayo ya le añades otra cosa, que además de la crítica, le dices la crítica y la posición propia. ¿Sí? Pero en últimas la estructura es la misma. Simplemente logras equilibrar en esa balanza que dicen los autores en relación o los expertos en relación con ese problema y que estás diciendo tú. ¿Para qué te sirve esa metodología? Porque con esa metodología del marco lógico es posible que tú ese proyecto de investigación lo vuelvas proyecto de inversión. Es decir, que ya a ese proyecto de investigación lo puedes constituir en un proyecto de inversión, por ejemplo, para conseguir financiación del Estado en relación con la solución del problema que estás planteando. De ahí la importancia que esa investigación quede solo en el nivel teórico, porque ese nivel teórico ya son para grados muy avanzados, como por ejemplo en doctorado, en donde la investigación debe tener como resultado correr fronteras del conocimiento, producir conocimiento nuevo, pero ese todavía no es nuestro nivel. Nuestro nivel hasta ahora es un nivel de especialización donde uno empieza a generar soluciones alternativas a la empresa moderna, tanto del Estado como la privada, ¿sí? En cuanto a algunas problemáticas. Por eso es importante que esas investigaciones estén sustentadas en un estudio de caso. O sea, en un caso muy particular con el cual tú estés familiarizado para poder que ese caso, ese análisis de ese caso, entonces pueda extrapolarse a muchos otros casos. Por ejemplo, hay veces que por razones éticas o por razones de protección o de seguridad no se pueden poner empresas, se puede poner una empresa ficticia pero con casos reales. Entonces, por ejemplo, los chatarreros ABC que hicieron devoluciones improcedentes del IVA por 10.000 millones de pesos en la DIAN, y entonces son casos que pueden seguir para, por ejemplo, generar una solución, como por ejemplo generar un control, un sistema de auditoría para disminuir ese riesgo. Bueno, qué sé yo que puedan salir. Entonces, en esta etapa vamos a concluir el primer módulo, que es en donde tú estás ya en la capacidad de expresar en página y media la importancia del tema, el argumento fuerte que quieres hacer y el nivel de análisis al cual vas a llegar.
Entonces, una vez tú presentes ese texto en página y media o 3 hojas, podemos continuar con el siguiente nivel. Buena suerte y muchas gracias.